Hola a todos, vamos a comenzar con la clase de generalidades de antibióticos y estamos entrando en un tema que es complejo porque el tratamiento de las enfermedades infecciosas tiene una triple forma de abordarse. Uno puede agarrar por un lado un antibiótico y decir ese antibiótico para qué gérmenes es útil y en base a eso para qué enfermedades infecciosas uno lo puede utilizar. Yo puedo entrar como segunda forma de entrar al tema. Puedo entrar desde el nombre de un germen, una bacteria, por ejemplo, y decir qué enfermedades puede producir y qué antibióticos puedo utilizar para tratar a esta bacteria. Y la tercera probabilidad es entrar desde una enfermedad infecciosa, por ejemplo, una neumonía, decir cuáles son todos los gérmenes que pueden llegar a causar esta enfermedad y qué antibióticos puedo llegar a utilizar. Y esto es lo difícil que tiene, porque uno hasta que adquiere el conocimiento necesario para poder hacer esta tabla de triple entrada y tenerla todo el tiempo presente en la cabeza, lleva tiempo, lleva estudio y también lleva años de práctica. Por lo tanto, no se sientan mal si a medida que vamos avanzando en estos temas sienten que les resulta complicado, porque es muy normal. Si empezamos desde lo básico, nosotros tenemos 4 tipos de microorganismos: virus, bacterias, hongos y parásitos. Y cuando uno habla de la palabra antibióticos, uno casi siempre se refiere al tratamiento de las bacterias. Es decir, que hasta el momento uno diría que un antibiótico sería un antibacteriano. Porque para tratar a un virus nosotros tenemos los antivirales, para tratar a los hongos tenemos los antifúngicos y para tratar a los parásitos tenemos los antiparasitarios. Pero, como vamos a ver a partir de la clase de hoy, vamos a ver que algunos de los antibióticos que atacan bacterias también pueden atacar a algunos hongos o también pueden atacar a algunos parásitos. No así virus, realmente virus son una entidad separada, pero sí algunos antibióticos sirven también para tratamiento de algún hongo o algún parásito, pero principalmente parásitos, que es lo que van a ver que van en combinación más frecuentemente. Si nosotros entramos entonces en la clasificación de bacterias, porque son las bacterias a las que más nos vamos a dedicar, si nos abstraemos un poquito, vamos a decir que llega un paciente a una guardia, yo sospecho que tiene una enfermedad infecciosa y cuando sospecho que tiene esta enfermedad infecciosa, además de darle el antibiótico, voy a querer tomar, antes de darle el antibiótico, muestras representativas de las zonas que yo considero están infectadas. Si, como les dije antes, si hablábamos de una neumonía, tal vez le puedo tomar una muestra respiratoria y hemocultivos, es decir, cultivos de sangre, y los mando al laboratorio porque yo quiero tratar de determinar rápidamente cuál es la bacteria que le está produciendo esta infección. Cuando esta muestra llega al laboratorio, además de cultivarla, que eso es ponerla en alguna máquina que dé calor y que lo tengan ahí durante un tiempo para que cultive, es decir, que crezca y se reproduzcan estas bacterias, también lo que va a hacer el bacteriólogo es un extendido de esta muestra que nosotros le acabamos de mandar y la va a teñir. Una vez que le hace la tinción, lo que me va a decir es, por un lado, qué forma tiene y por otro lado, qué afinidad tintorial tiene. En cuanto a la forma, esta es la clasificación de bacterias según la forma. Tenemos las que son esféricas, los famosos cocos, las que son alargadas, los famosos bacilos, y las que son espirales o espiroideas. Entre ellas tenemos varias bacterias muy conocidas que nos dan enfermedades características. Si yo les venía hablando de que yo lo que voy a hacer es un extendido y la voy a teñir y mirar, las espiroideas no se ven en las tinciones habituales, de hecho no se ven con ninguna tinción. Si yo quiero buscar estas enfermedades que son espiroideas, tengo que hacer otro tipo de pruebas que van a ser pruebas serológicas o pruebas indirectas. No voy a tener cultivo directo, visión directa de estas bacterias, pero sí voy a tener visión directa de los cocos o de los bacilos. Y justamente hablando de la afinidad tintorial, nosotros, una vez que se hace la tinción, que estamos hablando por supuesto de la tinción de Gram, que es la principal tinción que se hace para las bacterias, yo voy a terminar teniendo 2 probabilidades, una que es Gram positiva y otra que es Gram negativa. La Gram positiva, la que se ve de color más violeta, la Gram negativa, la que se ve de color más fucsia. A veces pasa que el bacteriólogo, cuando te informa, dice que pone algo que no existe en los libros, pero te dice que es Gram lábil. ¿Qué significa que es Gram lábil? Que algunas las ve positivas, otras las ve negativas, pero todas tienen la misma forma, como que todas le parecen la misma bacteria, pero a algunas le parece que agarró mejor la tinción y otras no agarraron tan bien la tinción. Estas Gram lábiles a nosotros
nos marcan algunas bacterias en particular, sobre todo el Acinetobacter, que es una bacteria que nosotros a veces a modo de chiste decimos que puede ser travesti. A veces se ve como positivo, a veces se ve como negativo. Hasta por momentos puede tener hasta formas diferentes. A veces se ve como coco, a veces se ve como bacilo. Pero en principio el gram lábil no existe, pero como les contaba, hay una bacteria en particular que es el Acinetobacter que a veces la tinción la agarra, a veces no. Si ustedes ven el gráfico van a ver que la que es gram positiva la están viendo en una forma de coco y la que es gram negativa la están viendo en una forma de bacilo, porque eso es lo más común. Lo más común es que los cocos sean gram positivos y lo más común es que los bacilos sean gram negativos. Pero por supuesto que existe la otra posibilidad. Es decir, que hasta acá yo tengo 4 posibilidades de bacterias. Tengo bacterias cocos gram positivos, cocos gram negativos, bacilos gram positivos, bacilos gram negativos. Es decir, 4 grandes grupos de bacterias según forma y afinidad tintorial. Lo cuarto que tenemos nombrado es lo que dice como sigla BAR, que significa bacilo ácido alcohol resistente, que para hacer esto yo tuve que hacer una tinción especial, que es la tinción de Ziel-Nielsen. Tinción de Ziel-Nielsen se hace de manera rutinaria porque somos un país endémico, de manera rutinaria en las muestras respiratorias, ya sea aspirado traqueal, minival, val o esputo, donde lo que se le hace es esta tinción que les decía de Ziel-Nielsen para buscar el bacilo ácido alcohol resistente, que el bacilo ácido alcohol resistente más frecuente en nuestro medio es el Mycobacterium tuberculosis. Les decía que lo hacemos de manera rutinaria en Argentina porque somos zona endémica de tuberculosis, tenemos una gran cantidad de pacientes tuberculosos, por lejos, enfermedad, pero muy lejos de erradicarse, así que la seguimos teniendo, convivimos con ella y seguimos viendo un montón de pacientes tuberculosos en la práctica diaria. Pero vamos a describir un poco por qué la gram positiva es positiva y por qué la gram negativa es negativa. Y eso tiene que ver con lo que es la estructura de la bacteria. En cuanto a esta estructura, si nosotros vemos arriba la bacteria gram positiva, vemos que desde el exterior de la bacteria viene después una gran pared celular, esta pared celular que está formada por una estructura que es el peptidoglicano. Y por dentro de la pared celular hay un espacio, este espacio es el plasmático, este que está acá, el espacio periplásmico, y por dentro vemos la membrana plasmática que es la famosa bicapa lipídica con incrustación proteica. Y ahí dentro, obviamente, ya estamos en el interior de la bacteria. Es decir, que la gram positiva, del exterior tenemos la pared celular, eso es lo que hace que sea una célula procariota, por dentro la membrana plasmática y por dentro el citoplasma. ¿Por qué les marqué tan importante el espacio periplásmico? Como vamos a ver en un ratito, el espacio periplásmico es uno de los lugares que tienen las bacterias para defenderse, es uno de los lugares donde concentran algunas de las enzimas que atacan a los antibióticos, como por ejemplo las beta-lactamasas. Cuando vemos la gram negativa, que es la que está abajo, si vamos de afuera hacia adentro, desde el exterior, lo que nos vamos a encontrar es esta, que es la membrana externa. Esta membrana externa que tiene una estructura de lipopolisacárido. Y ahora sí, por dentro pasa a ser igual que la gram positiva, una pared celular que suele ser un poco más pequeña que la pared celular de una gram positiva, el espacio periplásmico, la membrana plasmática y el citoplasma de la bacteria. Es decir, que esta membrana externa es la que le impide a la bacteria gram negativa teñirse como bacteria gram negativa. Si lo vemos en la estructura gráfica de la bacteria gram negativa, acá está la membrana plasmática, que es bicapa lipídica, el espacio periplásmico, la estructura del peptidoglicano, que es la pared celular, y acá viene toda la gran estructura de la membrana externa, que es, como les dije, lipopolisacáridos. Tiene una parte lipídica que es una especie de bicapa lipídica y toda la parte del polisacárido que salen hacia afuera y por supuesto tengo incrustaciones proteicas y algo importantísimo que tiene la membrana externa que son este tipo de incrustación proteica que se ve acá que son las llamadas porinas. ¿Para qué me sirven las porinas? Ahora que estamos viendo tema de antibióticos, por un lado obviamente al antibiótico le va a costar mucho atravesar esta membrana externa, la gram negativa. Entonces la mayoría de los antibióticos para entrar a una bacteria gram negativa van a utilizar esta porina a modo de canal. Y es un lugar donde la bacteria puede defenderse de esta penetrancia de antibiótico cerrando las porinas. Por lo tanto es un sitio de defensa que tienen las bacterias. Es una de las formas que tienen las bacterias de hacerse resistente a algún antibiótico cerrándole la porina, no permitiendo que el antibiótico entre.
Si seguimos con la clasificación de las bacterias, la tercera forma de clasificar es según el metabolismo. Y de esta manera nosotros tenemos bacterias que son aerobias, bacterias que son anaerobias y bacterias que son facultativas. ¿Qué significa aerobia? Que la bacteria necesita oxígeno para vivir. Una anaerobia es una bacteria que no solo no necesita oxígeno, sino que si uno la expone a oxígeno, esta bacteria muere, es decir, que son bacterias que viven en anaerobiosis. Y la tercera posibilidad es que sean bacterias facultativas, y el nombre completo de la facultativa es anaerobia facultativa, y esto significa que es una bacteria aerobia, pero que puede seguir viviendo a pesar de que las concentraciones de oxígeno sean extremadamente bajas. Si nos detenemos un segundito en lo que es aerobia y anaerobia, yo les contaba que el bacteriólogo hace un extendido, y cuando hace el extendido pueden pasar dos posibilidades, y es que la bacteria cuando la mira en el microscopio se esté moviendo o que la bacteria no se esté moviendo. Si nosotros que se mueve, estas bacterias que se están moviendo sí o sí son aerobias, porque una anaerobia al haber hecho el extendido no se va a mover más porque lo más probable es que muera. Pero si yo veo una bacteria que está quieta, no veo ninguna bacteria moverse, pueden ser dos probabilidades, o que sea una anaerobia o que sea aerobia muerta. Por lo tanto, la única posibilidad es en el extendido que el bacteriólogo te haga el diagnóstico de aerobia porque la vio moverse. Si no la ve moverse, ya dijimos que puede ser o anaerobia o una aerobia muerta. El que tenemos representado acá es el famoso Bacteroides fragilis, que es de nuestras bacterias anaerobias la más mala que existe, ¿no? Los anaerobios son de por sí más malos, son más difíciles de tratar con antibióticos. El antibiótico va, por supuesto, están creciéndose en cavidades cerradas que no tienen oxígeno, como por ejemplo los abscesos, los flemones. Son lugares donde el antibiótico le cuesta mucho entrar, le cuesta mucho llegar, son cavidades neoformadas. Por lo tanto, es difícil, no tiene vasos sanguíneos que hacen que el antibiótico llegue. Y encima el pH del medio de una zona con pus hace que el antibiótico no se active de manera adecuada, ¿no? Por lo tanto, los anaerobios siempre son más problemáticos y hay que tenerlos en cuenta en lo que les dije recién, cavidades cerradas que tengan pus en su interior. Entonces, hasta acá, si sumamos las tres formas de clasificar las bacterias, yo tengo bacterias gram positivas aerobias, gram negativas aerobias, bacilos gram positivos aerobios, bacilos gram negativos aerobios y lo mismo pero en anaerobios. Lo que vamos a hacer en estas clasificaciones es los anaerobios los vamos a poner totalmente por separados. Vamos a ver las primeras cuatro posibilidades que son cocos gram positivos, cocos gram negativos, bacilos gram positivos y bacilos gram negativos aerobios. Y en estos grupos tenemos en los cocos gram positivos toda la familia de los streptococos y los estafilococos. Los streptococos, si ustedes se acuerdan, lo que se le hacía era la prueba de la hemólisis. Por lo tanto, cuando se hace prueba de hemólisis, yo en los streptococos tengo los alfa hemolíticos y los beta hemolíticos. Y en este caso voy haciendo diferentes clasificaciones. Les aconsejo que lo repasen de cuando cursaron microbiología. Pero les cuento cuáles son los más comunes. El streptococo beta hemolítico del grupo A. Tenemos al famoso streptococo piógenes, productor de faringitis. Streptococo viridans, que es uno de los estreptos que viven en piel y que nos suelen dar a veces endocarditis. El viejo Streptococo fecalis, hoy en día el Streptococo fecalis cambiamos el nombre Streptococo por enterococo y eran los del grupo D, pero ahora le ponemos directamente adelante de nombre enterococo y tenemos el fecalis y el faecium. Son bacterias que se pueden hacer muy resistentes. Y el Streptococo alfa hemolítico, Streptococcus pneumoniae o con su nombre coloquial neumococo, lo llamamos mucho neumococo nosotros, productor no solamente de neumonía, sino también de meningitis e infecciones de vía aérea superior, otitis, sinusitis. Pasamos a los estafilococos. Estafilococos tenemos la prueba que se hace, no es la prueba de hemólisis, sino que es la prueba de coagulasa, y de esa manera tenemos coagulasa positivo, coagulasa negativo. Dentro de los coagulasa positivos, el estafilococo aureus es el más conocido. Una vez que tenemos estafilococo aureus, hay que hacerle una prueba con un antibiótico, que es la M que ustedes ven ahí, que es la meticilina, y de esa manera tengo al estafilococo aureus meticilino sensible y al meticilino resistente. Cada uno de ellos da infecciones de diversa gravedad en el ser humano. Antiguamente decíamos que el METI-R vivía solamente en el intrahospitalario, hoy en día tenemos SAM-R en la comunidad y es una bacteria, la verdad, que bastante mala, genera mortalidad muy alta, incluso en gente joven y gente joven sin comorbilidad previa, ¿no? Así que el SAM-R de la comunidad
es un germen que está en ascenso y que nos da muchos problemas. Y el Staphylococcus epidermidis, que es también conocido dentro de los coagulasa negativos, y este Staphylococcus epidermidis da, además de infecciones de piel y partes blandas, como dijimos del viridans que estaba por ahí, también puede dar infección en las válvulas cardíacas, endocardititis infecciosa. Dentro de los cocos gram negativos tenemos pura y exclusivamente a la familia de las neiserias. De hecho, no son solo cocos gram negativos, sino que son diplococos gram negativos. Si un bacteriólogo te dice eso, listo, pone la firma, eso es una neisseria, no hay otra probabilidad. Y tenemos dos tipos de neisserias, la Neisseria gonorrhoeae, también llamada por su nombre coloquial gonococo, productor por supuesto de gonorrea, una de las enfermedades venéreas de transmisión sexual, y la Neisseria meningitidis, conocida por su nombre coloquial meningococo, que es una bacteria que puede dar no solamente, como su nombre lo indica, meningitis, sino que puede dar también infecciones de vía aérea superior, otitis y sinusitis. Dentro de los bacilos gram positivos tenemos varios, tenemos a la familia de los Corynebacterium. Corynebacterium es una forma especial, está dentro de los bacilos, pero es un bacilo bien alargadito que tiene forma como de palo de tambor con dos bolitas en las puntas, o sea, el palo alargado con pelotitas en las dos puntas. Eso es un forma Corynebacterium. Dentro de los Corynebacterium, que muchos viven en nuestra piel y no nos hacen absolutamente nada, tenemos uno que puede ser problemático, que es el Corynebacterium diphtheriae. Como el nombre lo indica, produce difteria, y es una de las bacterias que nosotros nos aplicamos vacuna contra ella, nos aplicamos la vacuna doble adultos para difteria y tétanos. Después tenemos a la Listeria monocytogenes. Esta listeria es productora de meningitis en los extremos de la vida, niños y ancianos. Y la familia de los Clostridium. Estos Clostridium los vamos a volver a ver porque en realidad son anaerobios, pero en formato son bacilos gram positivos. Dentro de los Clostridium tenemos al Clostridium tetani, productor de tétanos, Clostridium perfringens, productor de gangrena gaseosa en los miembros, y Clostridium difficile, que es productor de colitis pseudomembranosa, es uno de los tipos de complicación de la diarrea por antibióticos, es una forma especial de disbacteriosis, ya lo van a ver un poquito más adelante. Y acá tenemos la gran familia de los bacilos gram negativos. También en esta gran familia a veces uno lo llama la gran familia de las enterobacterias porque la mayoría de estas bacterias viven en nuestro tubo digestivo. Escherichia coli es nuestro principal bacilo negativo, convive con nosotros, lo tenemos presente en la materia fecal y es una bacteria que da infecciones sobre todo de tracto urinario, es el principal productor de infección urinaria, sobre todo en la mujer, por razones que ustedes ya conocen. Pero Escherichia coli entonces se lleva todos los premios para ser principal bacilo gram negativo. Le sigue el Proteus mirabilis en un porcentaje bastante menor que la Escherichia coli, pero también productora de infección urinaria. Enterobacter, Acinetobacter, que yo se los nombré hace un rato, una bacteria muy mala del intrahospitalario que genera infecciones intranosocomiales, sobre todo neumonía asociada al respirador en pacientes en terapia intensiva y que puede dar alta mortalidad. La Pseudomonas aeruginosa, que fue siempre una bacteria a la que uno le tuvo mucho miedo. Tengan en cuenta la Pseudomonas porque a medida que vayamos entrando en los antibióticos tenemos que hacer siempre las salvedades si cubren o no cubren Pseudomonas aeruginosa. También es una bacteria del intranosocomial. Klebsiella pneumoniae, que era una bacteria que normalmente era bastante buena, en los últimos años fue adquiriendo un mecanismo de resistencia muy importante que es la producción de carbapenemasas, que es una enzima que destruye a una familia de antibióticos que se llaman los carbapenemos. De esta manera nació la que nosotros llamamos con su sigla KPC, que es la Klebsiella productora de carbapenemasas, que da infecciones también intranosocomiales muy graves, que tuvimos que reflotar antibióticos viejos para tratar esta infección. Salmonella, que la salmonelosis es algo frecuente, también convive en nuestra sociedad, da diarrea, por supuesto, infección de tracto digestivo. Y ustedes ya saben la salmonela y todo lo que se dice de la mayonesa, porque en realidad la salmonela vive mucho en el huevo crudo. Por lo tanto, si uno consume huevo crudo o hace preparaciones con huevo crudo, tiene riesgo de salmonelosis. Esta salmonela, como les conté, convive con nosotros. Tenemos muchas infecciones año a año de salmonela. Shigella, Serratia, las paso un poquito por alto. Haemophilus influenzae, germen muy importante. No solo es bacilo, sino que es el famoso cocobacilo gram negativo, tiene forma de cocobacilo. El Haemophilus influenzae acompaña al neumococo y al meningococo en las meningitis y también da, por supuesto, infecciones respiratorias.
Brucella, que da un tipo de zoonosis, el vibrión colérico, el cólera, que en realidad es una espiroqueta, el Helicobacter pylori, que en realidad nos da en pacientes que tienen gastritis o úlcera, es uno de los gérmenes que puede colonizar los nichos ulcerosos en el estómago y en el duodeno. Campylobacter jejuni, que per se da una diarrea y nada más, pero que nosotros a veces lo tenemos asociado con una enfermedad que se llama Guillain-Barré, el síndrome de Guillain-Barré, porque el Campylobacter tiene una estructura similar a lo que son nuestros gangliósidos. Por lo tanto, cuando uno genera anticuerpo anti-Campylobacter, pueden atacar a nuestros gangliósidos y da esta enfermedad desmielinizante que es el síndrome de Guillain-Barré. Y por último, Bacteroides fragilis, que es un anaerobio, vamos a ver después que lo vamos a nombrar por separado. Bien, continuando con la clasificación, tenemos al grupo de las micobacterias, los bacilos ácido alcohol resistentes, dentro de ellos Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium intracelulare, conocida por su sigla MAI o también por su sigla MAC, que es Mycobacterium avium complex, productora de infecciones en pacientes inmunosuprimidos, es lo que nosotros conocemos con el nombre de micobacteria atípica. Y el tercero es Mycobacterium leprae, productora de lepra, que es una enfermedad no erradicada aún. En las espiroquetas tenemos al Treponema pallidum, productora de sífilis, que lo mismo, es una enfermedad que sigue en auge en nuestro medio. Actinomycetos lo salteo, no tiene mucha relevancia ahora. Dentro de las misceláneas encontramos las primeras dos bacterias, también conocidas con el nombre de bacterias atípicas, que son Mycoplasma y Clamidia. Y les decimos que son atípicas porque viven en el intracelular. Si hacemos un paréntesis, nosotros hasta ahora veníamos viendo un montón de bacterias. Todas ellas cuando producen la infección en el cuerpo humano, la producen siempre en el extracelular. Ya sea intersticio, ya sea intravascular, pero es el extracelular humano. Estas bacterias tienen la particularidad de ingresar a la célula humana, dan su infección en el intracelular, es decir, en el citoplasma de nuestras células. Por lo tanto, cuando yo quiero dar un antibiótico para tratar estas bacterias, necesito que el antibiótico penetre primero a la célula humana y luego así pueda atacar a la bacteria. Por lo tanto, no todos los antibióticos van a cubrir a estos gérmenes atípicos o intracelulares. Ya vamos a ver cuáles son. Cada vez que un antibiótico cubra intracelulares lo marcaremos como algo relevante y de hecho va a hacer que ese antibiótico sea denominado de amplio espectro. Si nombramos micoplasma, tenemos Mycoplasma pneumoniae, que es productor de neumonía atípica, y dentro de la clamidia, Clamidia psittaci, que es productora de citacosis, recuerden de la neumonía en los loros, y la Clamidia trachomatis, productora de uretritis no gonocóxicas, que es una enfermedad de transmisión sexual y EPI en la mujer, ¿no? Por lo tanto, clamidia y micoplasma, recuérdenlas porque son sumamente relevantes. Y por último, entre las misceláneas, Pneumocystis jirovecii, antiguamente llamado Pneumocystis carinii, productora de neumonía en pacientes inmunosuprimidos, muy frecuente de ver en los pacientes HIV positivos que hacen neumonía, y en la sigla que usamos para esto seguimos utilizando la C de carinii porque decimos PCP. PCP es Pneumocystis carinii pneumonia, eso son las tres letras, y al día de hoy seguimos usando la sigla por más que la bacteria cambió de nombre. En la otra columna tenemos al grupo de los anaerobios. Hay varias formas de clasificar los anaerobios. Habíamos nombrado una anteriormente, que era nombrarlo según qué tipo de bacteria es, ya sea coco positivo o bacilo negativo. Pero esta clasificación que yo les pongo me parece un poco más práctica desde el punto de vista clínico, que es clasificar los anaerobios que viven por arriba del diafragma y aquellos que viven por debajo del diafragma. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos atacar una infección que probablemente tenga anaerobios, si está por arriba del diafragma, no hace falta que el antibiótico cubra Bacteroides fragilis, porque si ustedes se fijan, Bacteroides fragilis está dentro de los anaerobios que están por debajo del diafragma. Además, los Clostridium y otros que están ahí nombrados. Por lo tanto, siempre que nosotros veamos que un antibiótico cubre anaerobios, tenemos que hacer la salvedad de si cubre o no cubre Bacteroides fragilis, porque eso lo tendremos en cuenta al momento de tratar a una infección que esté o por arriba o por debajo del diafragma. Si seguimos con el tema, la pregunta que nos vamos a hacer a continuación es ¿por qué tratamos las infecciones? Y las tratamos porque una infección siempre es un desbalance entre el sistema inmunológico de cada persona
Recuerden que la inmunidad puede ser natural o adquirida. Y por otro lado, el agente infeccioso, que no depende solamente de qué agente infeccioso es, sino que también depende de qué inóculo bacteriano uno tiene, porque la presencia de mayor cantidad de bacterias, por supuesto que va a dar una infección más grave o con mayor cantidad de síntomas, y esto también va, como ven en la balanza, relacionado con la inmunidad que tiene ese paciente. La pregunta que nos hacemos es ¿cómo hago yo para atacar esta balanza? Y solamente mirándola, uno lo que puede hacer cuando esto está desbalanceado es o atacar al agente infeccioso o mejorar al sistema inmune. Cualquiera de estas dos cosas que yo haga puede mejorar una infección en un paciente y eso es lo que vamos a intentar hacer. Si yo quiero mejorar el sistema inmunológico, puedo hacer o vacunación, pero saben que si yo vacuno a un paciente necesito por lo menos 15 días, siempre depende de cada vacuna, pero por lo menos necesito 15 días para que se generen anticuerpos contra esta bacteria. Sí, lo que nosotros tenemos un poco más fácil para utilizar y que ataca más rápidamente es la utilización de sueros o sus productos que son directamente las inmunoglobulinas. Yo no lo tengo disponible para todas las infecciones. Podía utilizar gamma globulina hiperinmune, que tiene anticuerpos contra varias bacterias, pero les nombro la que para nosotros es la más característica porque es la que más utilizamos, que es utilizar el suero antitetánico. Para el tétanos es una infección que una vez que se produce, yo tengo que atacarla rápidamente porque recuerden que es potencialmente mortal. Si bien hay varios antibióticos que cubren el Clostridium tetani, nosotros lo que hacemos siempre que tenemos un tétanos agudo es darle el suero antitetánico. Ustedes esto lo recordarán cuando se van a aplicar la vacuna para el tétanos, que podemos aplicar vacuna sola o podemos aplicar suero y vacuna. Si ustedes aplican vacuna, tardamos 15 días en formar anticuerpos. Si uno da suero y vacuna, el suero ya te está aportando los anticuerpos desde el mismo momento que lo inyectaste. Es un gran problema dentro de la medicina porque ni siquiera los médicos saben cuándo indicar correctamente un suero antitetánico. A veces, cada vez que se tiene que ir a vacunar, el médico te hace una receta por Gamatet, que es suero y vacuna tetánica, y anda y date las dos cosas, cosa que no siempre es correcto. Pero recuerden, ahí tenemos a un suero que posee los anticuerpos contra esta bacteria. Pero si no, la mayoría de las veces nosotros lo que hacemos es lo segundo, que es atacar a la agente infecciosa. Y para esto le vamos a dar drogas que maten o intenten matar a esta bacteria. Esta clasificación de antiséptico-antibiótico lo vamos a ver a continuación. Algo que tengo que nombrar en este momento y es importantísimo es que muchas veces el daño que se produce en el cuerpo humano es independiente de la presencia del agente infeccioso. ¿Y por qué les digo esto? Porque nosotros que atendemos pacientes con infecciones graves, pacientes con sepsis severa, pacientes con shock séptico, a veces sabemos y reconocemos que esto es producido por una infección porque tiene el síndrome séptico, pero cuando hacemos cultivos no podemos rescatar ninguna bacteria. Esto no significa que o la bacteria no esté o que la bacteria no lo haya producido. Muchas veces el daño que se producen en los órganos, cuando uno habla de la falla multiorgánica de un paciente con shock séptico, es muchas veces producido por la propia respuesta inflamatoria del paciente y no necesariamente porque el agente infeccioso esté en ese lugar. Cuando empieza a aparecer la falla multiorgánica y tiene falla renal, falla hepática, falla hematológica, no significa que la bacteria esté específicamente en todos estos lugares, sino que muchas veces la respuesta inflamatoria es la que produce el daño. A veces tener cultivos negativos no significa que el paciente no esté infectado y en ese caso vamos a seguir tratándolo con antibióticos. Si vemos la clasificación de los agentes antiinfecciosos, tenemos tres grandes grupos que son los desinfectantes, los antisépticos y los quimioterápicos. Y dentro de quimioterápicos, los antibióticos y otros quimioterápicos antiinfecciosos. La primera gran diferencia es si hacemos un punto de corte entre desinfectante antiséptico y quimioterápico. ¿Por qué? Porque desinfectantes y antisépticos no los puedo aplicar a un paciente para que circulen por sangre. Es decir, que no se pueden aplicar ni por vía oral ni por vía endovenosa o intramuscular para que circulen por su extremada toxicidad sistémica. Si diferenciamos dentro del desinfectante y antiséptico, el desinfectante me sirve para las superficies inanimadas, no para aplicar sobre materia orgánica, cuerpo humano, mientras que el antiséptico es para aplicar sobre el cuerpo humano, sobre materia orgánica. Dentro de desinfectantes tenemos, por ejemplo, la lavandina, al
al alcohol al 70% y al, por ejemplo, lisoform. Si yo les nombro hasta acá y les digo lisoform, mata al 99% de las bacterias. Sí, perfecto, las mata cuando están en superficie. Yo no le puedo dar lisoform endovenoso a un paciente porque lo mato, ¿no? Por su, como les dije, extremada toxicidad. Cuando hablamos de antiséptico, el antiséptico sí se puede utilizar sobre el cuerpo humano también para matar a un gran número de bacterias. Dentro de estos tenemos a la clorhexidina, la iodopovidona y al alcohol al 70%. Si ustedes se fijan, el único que les nombré en los dos grupos es al alcohol. El alcohol es tanto desinfectante como antiséptico. No ahondo mucho más en este tema porque sería motivo de otra clase, pero ahí ya les di el primer panorama. Los que están por debajo, que son los quimioterápicos, son sustancias químicas. Es un quimioterápico, es una sustancia química que por su acción química produce daño sobre alguna bacteria o algún hongo o parásito, lo que sea. Por eso es que tenemos la subclasificación en antibióticos y otros quimioterápicos. Antibióticos serían específicamente los que maten bacterias, como vamos a ver en un ratito. Pero no se olviden de esto: desinfectante antiséptico por un lado, quimioterápicos por otro. Si recuerdan, en desinfectante y antiséptico yo les puse ejemplos de aquellos que matan al 99% de virus, bacterias, hongos. Mientras que en quimioterápicos, cuando nosotros veamos antibióticos, tal vez tenemos antibióticos que me sirven solo para 1, 2, 3 bacterias, ¿no? ¿Por qué me pasa esto de que desinfectante y antiséptico mata al 99% de las bacterias, mientras que yo al paciente le termino dando antibióticos que matan a poquitas bacterias? Y esto tiene que ver con temas que ya vimos en farmacología, que es aquellas drogas que son de acción específica versus drogas que son de acción inespecífica. Desinfectantes y antisépticos son de acción inespecífica, no tienen receptor, actúan por una propiedad físico-química. Eso es lo que hace que puedan matar a muchas bacterias en simultáneo. Mientras que todos los quimioterápicos, todos los antibióticos son de acción específica, tienen un receptor, tienen un sitio donde van a actuar dentro de cada bacteria y por eso es que no logran matar a todas las bacterias por igual. Así que a eso nos vamos a dedicar. A partir de este momento vamos a hablar pura y exclusivamente de quimioterápicos antibióticos. Dentro de los quimioterápicos antibióticos, en realidad lo más correcto sería decir antimicrobiano o antibacteriano, porque puede atacar a los microorganismos, ya sea inhibiendo el crecimiento o realmente matándolos o destruyéndolos. ¿Por qué? Porque si uno es sumamente estricto desde el punto de vista etimológico, la palabra antibiótico significa antivida. Y eso sería pura y exclusivamente para los antibióticos que uno llamaba biológicos o naturales, que son aquellos que se encuentran así en la naturaleza y son sustancias producidas por un organismo vivo para matar a otro organismo vivo. Ahora les voy a contar la historia, pero si ustedes hablan de la penicilina fue descubierta por Alexander Fleming, fue producida por un hongo que fue el Penicillium notatum para matar bacterias, ¿no? Por lo tanto, droga de origen natural que la produce un hongo y es para matar a una bacteria. Por eso se le puso el nombre de antibiótico. Si uno tomara esta clasificación, diría que todos los antibióticos sí o sí deberían ser de origen natural, producida por un organismo vivo para matar a otro organismo vivo. Pero hoy en día, tanto a los semisintéticos como a los sintéticos también los llamamos antibióticos. Ya no nos importa tanto esto de la historia y si fueron naturales, semisintéticos o sintéticos. Hoy en día a todos los llamamos antibióticos. En realidad el primer antibiótico que existió se descubrió en el año 1908, lo descubrió Paul Ehrlich, en realidad lo sintetizó porque esta era una molécula sintética. Se llamó salvarsano, también conocido con el nombre de bala mágica, y se utilizaba para tratar la sífilis. Fue el primer intento de utilizar alguna sustancia química para matar a algún microorganismo. Fue muy bueno en ese momento, logró tratar a muchos pacientes con sífilis, pero si ustedes se fijan en la molécula de salvarsan, tenemos 4 moléculas de AS, que significa arsénico. Por lo tanto, había 4 moléculas de arsénico por cada molécula de salvarsan. Esto hizo que la bala mágica fuera extremadamente tóxica y por eso se dejó de utilizar. Pero, de todas maneras, bien por Paul Ehrlich, que tuvimos nuestro primer antibiótico, gracias a él, que fue sintético.
Pero realmente el padre de los antibióticos fue Alexander Fleming, como les nombré antes, en el año 1928, en un experimento que le estaba haciendo. En realidad es un microbiólogo que tenía cultivos de Staphylococcus aureus, y estas placas de Petri donde tenían Staphylococcus aureus se le contaminaron con un hongo que es uno de los hongos filamentosos parecidos a los hongos del pan, que es el Penicillium notatum. Y lo que él vio es que estas placas que él tenía cultivándose, cuando creció el hongo, alrededor de donde estaba el hongo, las bacterias se habían muerto. En realidad Alexander Fleming no descubrió la penicilina, él dijo que había algo en ese hongo que hacía que las bacterias en ese lugar no crecieran. 10 años después, Florey y James son los que aislaron esta molécula de penicilina G, y por si no lo saben, históricamente los tres recibieron el Premio Nobel de Medicina del año 1940 por haber descubierto a la penicilina. En realidad Florey y James fueron los que recibieron el premio y ellos lo compartieron con Alexander Fleming porque ellos tomaron los estudios de Alexander Fleming para poder descubrir la molécula de penicilina. 1939 se descubre la molécula, 1940 ya se estaba utilizando. Estas cosas hoy en día no pasan de que algo sale tan rápido, es mucho más burocrático. Pero en el año 1940 se empezó a utilizar, si ustedes se fijan, fue para el Staphylococcus aureus. Y así es como, además de Staphylococcus aureus, se sabía que mataban otras bacterias, y les voy a mostrar publicidad de aquella época donde decía que la penicilina te curaba la gonorrea en tan solo 4 horas. Esto hoy en día no solo no sería cierto, sino que la gonorrea es resistente a penicilina, y esto en tan solo 70, 80 años nos pasó por culpa nuestra. Es por el solo hecho de haber utilizado mucho a la penicilina hizo que un montón de bacterias se volvieran resistentes. Si yo les muestro, acá tienen la foto del experimento original de Alexander Fleming, no experimento, sino él tenía placa de Petri con cultivo de Staphylococcus aureus, le creció el hongo filamentoso y lo que vio es que alrededor del hongo todas las bacterias que estaban ahí habían muerto o dejaban de crecer. Esto, ustedes saben, hoy en día nosotros en microbiología se lo llama halo de inhibición. Es todo el halo que está alrededor de un lugar donde tenemos antibiótico, donde las bacterias no crecen. Esta fue la foto original de Fleming, año 1929. Si ustedes ven una foto más actualizada, de igual, acá dice foto actual, esta foto tiene más de 15 años. Si ustedes se fijan, mismo Penicillium notatum, alrededor de una placa de Petri donde estaba sembrado Staphylococcus aureus, el halo de inhibición es muchísimo más chiquito que lo que nos pasaba en esa época. Y esto es al año 2020, no existe ningún Staphylococcus aureus que sea sensible a penicilina. No existe ni uno. Son todos absolutamente resistentes. Y esto fue culpa nuestra. Fue culpa de haber mal utilizado antibióticos durante muchísimos años. Y este es un gran desafío porque muchas veces la gente se automedica y por otro lado los médicos mal indicamos antibióticos en enfermedades que no lo requieren, o antibióticos de espectro muy amplio en enfermedades que no lo requieren. Esto lo que nos va a generar es mayor resistencia bacteriana. Algo que estuvo muy de moda al año pasado, que fue hacer el 10 Years Challenge, que son los desafíos a 10 años mostrando fotos. Bueno, hagamos el 10 Years Challenge con los desafíos de bacterias. Año 2009, año 2019, poniendo los mismos antibióticos sobre placas de Petri sembradas. Y lo que nos pasa es esto, ¿no? La resistencia bacteriana. Y acá les muestro otra, año 2009 versus año 2019, para la misma bacteria, mismos antibióticos, y cómo tenemos la resistencia con el correr de los años. Culpa nuestra, culpa del mal uso de los antibióticos. Si entramos de lleno en el tema antibióticos y seguimos con generalidades, la primera gran clasificación de los antibióticos o antimicrobianos va a ser dividirlos en aquellos que son bacteriostáticos y aquellos que son bactericidas. ¿Qué significa un bacteriostático? Es que inhibe el crecimiento de la bacteria, pero no necesariamente la mata, solo inhibe su crecimiento. Dentro de los bactericidas, el bactericida mata al microorganismo y lo puede hacer por dos mecanismos: destruirlo o destruirlo por lisis. Si lo destruye lisándolo, decimos que la droga, además de bactericida, es bacteriolítica, pero si no, es bactericida. Uno después
esta subclasificación de bactericidas, si es bacteriolítico o no bacteriolítico, lo nombraremos en cada antibiótico, pero la clasificación es solo en dos grupos, o es bacteriostático o es bactericida. O mata a la bacteria o pura y exclusivamente inhibe su crecimiento. Ya inhibe el crecimiento es mucho, si yo inhibo el crecimiento dejo que la inmunidad del paciente actúe para terminar de erradicar la infección, mientras que en un bacteriolítico yo directamente ya estoy matando a la bacteria. En pacientes inmunosuprimidos yo necesito sí o sí que el antibiótico que yo le esté dando sea bactericida, mientras que en un paciente inmunocompetente no importa, puedo darle incluso un bacteriostático porque su inmunidad está indemne y va a terminar de atacar a las bacterias. Ahora, acuérdense que la clase la empezamos diciendo que tomo muestras de los sitios significativos, los mando a bacteriología y cuando yo hago la orden le pongo cultivo y antibiograma. ¿Qué significa esto? Que yo necesito que me diga no solamente qué germen es, sino que me diga la susceptibilidad a los antibióticos, es decir, que me diga el antibiograma, el listado de antibióticos que pueden llegar a matar a esa bacteria. Porque yo necesito de esto sí o sí para elegir el antibiótico adecuado para cada paciente. Por lo tanto, si hablamos de antibiograma o también llamadas pruebas de susceptibilidad in vitro, yo tengo dos tipos de test, que son el test por dilución y test por difusión. Pero antes de describir estos test, tenemos que hablar de estas dos definiciones, que qué significa SIM, concentración inhibitoria mínima, y qué significa CBM o concentración bactericida mínima. Concentración inhibitoria mínima es la menor concentración de antibiótico que inhibe el crecimiento bacteriano luego de 18 a 24 horas de incubación. Mientras que concentración bactericida mínima es aquella que mata al 99.9% de la población bacteriana. Cuando nosotros hagamos las pruebas de susceptibilidad, los antibiogramas, solamente vamos a poder saber la SIM, no la CBM. La CBM no la vamos a saber nunca, porque para esto deberíamos hacer pruebas demasiado especiales que al día de hoy no se hacen. Lo que uno busca siempre es la SIM y uno va a relacionar esta SIM con cada antibiótico en particular, con sitios de infección en particular. Y en base a cómo se comporta el antibiótico, en base a la SIM, vamos a decir si este antibiótico puede ser bactericida o no puede ser bactericida. De antemano, para que un antibiótico sea bactericida, necesita alcanzar la concentración bactericida mínima. Si no la alcanza, puede y está por arriba de la concentración inhibitoria mínima, va a ser bacteriostático. Si la alcanza, va a ser bactericida. Pero lo que nosotros in vitro vamos a poder determinar es siempre la SIM. Cuando hablamos del primer tipo de antibiograma, que es el antibiograma por dilución, esto es el método antiguo donde se hacía la dilución en caldo. Esta dilución en caldo se hacía en estos tubitos de ensayo, donde se ponía en todas la misma cantidad de inóculo bacteriano. El primero lo llamamos control, que solamente se pusieron bacterias y no se puso ningún antibiótico. Y después lo que se hacía era poner en cada uno de los tubitos de ensayo concentraciones crecientes de antibiótico. Era el primero sin antibióticos, solo bacterias, y en el segundo un poquito de antibiótico, un poco más, un poco más, un poco más, un poco más. Esa concentración que se ponía de antibióticos se marcaba en cada uno de los tubitos de ensayo. Lo que se hacía es dejar cultivando esto 24 o 48 horas y después se iba y solamente se miran. Cuando ustedes ven, este está turbio, 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 turbio y acá ya tenemos uno clarito. ¿Qué pasó? Ampliamos la imagen de este último turbio y primer clarito y la imagen la tenemos ampliada acá. Cuando ampliamos la imagen del último turbio y el primer clarito, vemos que cuando había 0,8 microgramos por mililitro de antibiótico todavía estaba turbio, eso significa que hay bacterias que crecieron, mientras que cuando ya le puse 1,6 microgramos por mililitro ya está clarito, esto significa que en esta concentración de antibiótico la bacteria por lo menos ya no crece. No digo que las mató, digo que ya no crece, por lo tanto esta es la SIM. Concentración inhibitoria mínima, mínima concentración de antibiótico que logró inhibir el crecimiento bacteriano luego de 18 a 24 horas de incubación. ¿Se entendió? Esto es SIM. Cuando uno hace esto, el método que yo estoy haciendo es cuantitativo. Yo digo que es susceptible este antibiótico y digo en qué cantidad de antibiótico es susceptible. Por lo tanto, el método por dilución es cuantitativo. Esto que yo les muestro en el método antiguo, hoy en día está sistematizado. Hay máquinas que lo hacen
de una manera sistematizada, por lo tanto ya no es tan engorroso como antes, pero de todas maneras no es lo que uno hace habitualmente. Lo más común es que el antibiograma que más se use sea el antibiograma por difusión. Este antibiograma por difusión lo que se hace es en la siembra de bacterias en una placa de Petri, placa de agar. Lo que se le ponen son los discos de antibióticos. Se utilizan diferentes discos de antibióticos dependiendo de cuál es la bacteria que yo sospecho. Tenemos discos para cocos positivos, discos para bacilos negativos. Dependiendo de cuál es la sospecha, es los discos que se ponen. Esto se lo deja incubar 24 a 48 horas y después lo que se hace es la lectura de esta placa y lo que yo leo es este halo de inhibición que aparece alrededor de cada uno de los antibióticos. Por supuesto que es más sencillo, es más barato. El resultado va a ser cualitativo, me va a decir si es sensible o resistente, pero los bacteriólogos tienen una manera de, según cuánto mide el halo de inhibición, van a analogarlo con una SIM. Por lo tanto, por más que se haga por halo de inhibición, también me pueden dar algún valor de SIM aproximada. Así es como se hacen actualmente, se ponen discos que ya están preestablecidos y siempre cada uno de estos discos tiene los mismos antibióticos que uno va a probar. Fíjense cómo probado para una bacteria o probado para otra, el perfil de sensibilidad es distinto. Solamente miren acá donde está la B de vancomicina, cómo esta bacteria es sensible, esta bacteria es resistente. Tiene un halo de inhibición extremadamente mínimo, mientras que esta tiene un halo de inhibición muchísimo más grande, ¿no? Por lo tanto, se usan estos discos para probar la susceptibilidad a antibióticos y esto es lo más común que se hace hoy en día en bacteriología. Ahora, yo les dije que saber el antibiograma, es decir, saber el nombre de la bacteria y abajo el listado de antibióticos que pueden matar esta bacteria, si bien es necesario para poder darle un antibiótico correcto a un paciente, yo necesito saber de ese antibiótico su farmacocinética y su farmacodinamia, no solamente el antibiograma. ¿Por qué? Porque yo tengo que indicar el antibiótico preciso para este paciente. De la farmacocinética, si solamente ponemos ejemplos, si yo estaba hablando hasta ahora del antibiograma de una SIM, yo tengo que saber qué concentración alcanza y eso es un dato farmacocinético. No solo eso, sino que tengo que saber qué vida media tiene para poder elegir un correcto intervalo interdosis, porque yo quiero que el antibiótico mantenga siempre su concentración en meseta por arriba de la SIM. Por lo tanto, necesito saber la farmacocinética. Y además, si uno tiene una meningitis, necesito que el antibiótico atraviese barrera hematoencefálica. Por lo tanto, eso es un dato farmacocinético importante a reconocer cada vez que quiero indicar un antibiótico. Y por otro lado, tengo que saber la farmacodinamia. Yo tengo que saber cómo actúa este antibiótico, cuál es el mecanismo de acción y dentro de la farmacodinamia si es bacteriostático o es bactericida, porque eso también a mí me va a determinar si lo voy a poder utilizar o no lo voy a poder utilizar en cada paciente en particular. Por lo tanto, hay que saber farmacología para poder indicar el antibiótico correcto. Dentro de la farmacocinética, los datos que yo necesito van a ser la concentración máxima que alcance, porque yo esta concentración máxima luego la voy a comparar con la SIM para este antibiótico. ¿Cuánto tiempo tarda en alcanzar esta concentración máxima, o sea, el Tmax? ¿Cuál es la vida media del antibiótico para elegir después correctamente el intervalo interdosis? Si tiene o no tiene unión a proteínas. La difusión a tejidos, porque si yo tengo un paciente, por ejemplo, con una neumonía, yo necesito que el antibiótico concentre en pulmón. No todos los antibióticos concentran en pulmón. Y la difusión intracelular. No solamente hablando de pulmón, por ejemplo, si yo tengo una neumonía atípica producida por clamidia y micoplasma, necesito que el antibiótico, como les dije antes, entre al intracelular humano. Y por último, en órganos particulares que tienen barreras de penetración, como por ejemplo la barrera hematoencefálica, yo necesito saber si lo pasan. Barrera hematoencefálica, barrera hematoprostática, porque son órganos que si yo tengo una infección ahí, meningitis, prostatitis, yo necesito que el antibiótico pase esta barrera biológica, ¿no? Por lo tanto, es necesario saber si el antibiótico pasa estas barreras. Ahora, dentro de la farmacodinamia, yo necesito saber el mecanismo de acción de este antibiótico. Pero no solamente mecanismo de acción, sino que lo que vamos a ver a partir de ahora es lo que vamos a llamar nosotros el PKPD. ¿Qué significa PKPD? PK es farmacocinética, PD es farmacodinamia, porque en realidad es la interacción de ambos lo que a mí me va a terminar definiendo cómo es el antibiótico. ¿Por qué llamamos PKPD?
Porque yo lo que voy a usar de la farmacocinética es una curva que ustedes conocen muy bien, que es la curva concentración-tiempo. Y yo en esta curva concentración-tiempo, que es de la farmacocinética, voy a explicar algo que es de la farmacodinámica, que es cómo se comporta el antibiótico, ¿no? Por eso es que a esta interacción lo vamos a llamar PKPD. Y en base al PKPD, yo voy a decir que los antibióticos pueden ser bactericidas tiempo dependientes o bactericidas concentración dependientes. Y esto tiene que ver, como les dije recién, con estas dos interacciones que vamos a ver a continuación. Acá tenemos, como les dije antes, curva concentración en el tiempo. Tenemos un antibiótico que va subiendo su concentración, alcanza su concentración máxima y a partir de ahí viene la etapa de eliminación. Como ustedes sabrán muy bien de lo que ya vimos en farmacología, si yo tengo una curva de ascenso hasta llegar a un pico, este antibiótico fue dado por una vía de administración que tiene absorción. Si yo lo hubiera dado por vía endovenosa, arranco desde el punto alto y voy solamente a la etapa de eliminación, ¿no? O sea que acá yo tuve absorción y ahí viene recién la etapa de eliminación. Yo voy a marcar dentro de este gráfico, pongo un valor de concentración que va a ser para nosotros la SIM, concentración inhibitoria mínima. Y a partir de ahí, una vez que tengo la curva del antibiótico y yo marqué la SIM, voy a ver cómo se comporta el antibiótico. Hay algunos antibióticos que necesitan estar mucho tiempo, llévenlo a la línea del tiempo, mucho tiempo por arriba de la SIM para lograr el efecto bactericida. Dentro de estos tenemos al patrón de los antibióticos tiempo dependientes, que son los beta-lactámicos. El beta-lactámico necesita estar mucho tiempo por arriba de la SIM para lograr el efecto bactericida. Si yo lo tengo por arriba de la SIM pero está poquito tiempo, no alcanzaría para ser bactericida. Recuerden que cuando el antibiótico baje por debajo de la SIM, en este momento el antibiótico sería no efectivo, ni siquiera inhibe el crecimiento bacteriano. Por lo tanto, en estos antibióticos beta-lactámicos, macrólidos y clindamicina, es necesario que siempre su concentración esté por arriba de la SIM. Por eso va a ser tan importante que uno tenga en cuenta el intervalo interdosis, para que nunca el valle del antibiótico esté por debajo de la SIM. O sea, muchas horas por arriba de la SIM, y no se olviden, beta-lactámicos están en este lugar. Si nos ponemos más estrictos desde la farmacocinética, yo necesito que el área bajo la curva, el AUC de todo este momento de la curva, sea grande. Necesita mucho AUC por arriba de la SIM para que el antibiótico logre su efecto bactericida. Mientras que en los antibióticos que son concentración dependientes, yo lo que voy a comparar es el Cmax sobre la SIM. Yo necesito que tenga una Cmax extremadamente alta, que supere muchísimo a la SIM, para que logren el efecto bactericida. No solamente eso, sino que no importa que esto lo hagan una sola vez al día, mientras que una sola vez al día el Cmax sea muy superior a la SIM, para estos antibióticos le alcanzaría para ser bactericidas. Patrón de este grupo son los aminoglucósidos, pero también las quinolonas y el metronidazol son concentración dependientes. Recuerden, un pico muy alto por arriba de la SIM, es decir, que lo que me importa es el valor de la Cmax. Y si hablamos de un concepto estrictamente farmacodinámico, hablemos del efecto postantibiótico. Si yo vuelvo para atrás, veríamos que en la curva yo les contaba que cuando estoy por debajo de la SIM, ya cuando estoy eliminando el antibiótico y ya bajé por debajo de la SIM, el antibiótico deja de ser efectivo. Cuando deja de ser efectivo, ya no actúa sobre las bacterias. Pero hay algunos antibióticos que, a pesar de estar su concentración por debajo de la SIM, persiste el efecto lesivo sobre las bacterias. Y esto, lo más frecuente es que el fármaco se concentra dentro de la bacteria. La bacteria muere por lisis y al lisarse la misma molécula del antibiótico vuelve a salir al medio y está disponible para matar a otra bacteria. Los antibióticos que más hacen esto son los aminoglucósidos, tienen 8 horas de efecto postantibiótico, y para los beta-lactámicos decimos inexistente o casi inexistente porque a veces es extremadamente cortito, es de tan solo 1 hora y uno eso lo considera poco significativo, ¿no? Pero para aminoglucósidos es re importante que tengan 8 horas de efecto postantibiótico.
Viéndolo en el gráfico, el efecto postantibiótico es acá, cuando el antibiótico ya está por debajo de la CIM y que sigue persistiendo el efecto lesivo, y esto, como les dije antes, con los aminoglucósidos es extremadamente fundamental. Ahora sí pasamos a la clasificación de antibióticos que más nos importa, que es la clasificación según el mecanismo de acción de los antibióticos. Y en base a esto vamos a tener 4 grandes grupos. Aquellos que inhiban la síntesis de la pared celular, es decir, que el blanco de acción es la pared. Aquellas que inhiban a la función de membrana celular, de la membrana plasmática. Aquellos que inhiban la síntesis de proteínas y aquellos que inhiban la síntesis de ácidos nucleicos. Es decir, 4 grandes grupos. Ustedes pueden llegar a ver en los libros estos quilombos de marcar una bacteria con todos los blancos posibles de acción y dónde van a estar los antibióticos clasificados, pero vamos a intentar simplificar esto en los 4 grandes grupos que yo les comenté recién. En el primero entonces, los que inhiben la pared celular. Recuerden que la pared celular está formada por el peptidoglicano. No me voy a extender en esto porque lo hablaremos cuando hablemos de antibióticos que ataquen a la pared celular. Dentro de esto tenemos a la gran familia, que es la superfamilia de los betalactámicos, porque dentro de esta gran superfamilia tenemos 4 familias que son familia penicilina, familia cefalosporinas, familia carbapenemo, familia monobactamos. Dentro de estos ya veremos que se subdivide, pero en principio esta es la gran clasificación. En el segundo lugar tenemos a la familia de los glicopéptidos, y dentro de la familia de los glicopéptidos, 2 antibióticos que son vancomicina y teicoplanina. Y por último, la fosfomicina, que no está en verde porque no es familia, sino que es nombre de antibiótico, es el único representante de este grupito que atacan a la pared celular. Por lo tanto, 3 grandes antibióticos en este grupo, que son todos los betalactámicos, los 2 glicopéptidos que tenemos en el mercado y la fosfomicina. En segundo lugar, tenemos aquellos que atacan a la función de la membrana celular, es decir, que atacan a la membrana plasmática. Dentro de estos tenemos al colistin. Colistin fue un antibiótico que durante muchos años había caído en desuso, pero tuvimos que reflotarlo cuando empezamos a tener muchas infecciones por Acinetobacter. Esto es algo que en la historia ya pasó 2 veces, pasó con la fosfomicina, que estaba en el grupo anterior, y pasó con el colistin, antibióticos que se habían dejado de utilizar y que tuvieron que volver a utilizarse por resistencias de algunas bacterias, así que colistin nosotros lo usamos muchísimo. La daptomicina, que es un antibiótico para atacar los cocos positivos, sobre todo al Staphylococcus aureus, así que daptomicina también lo venimos teniendo en bastante uso en los últimos años. Y los últimos 2 que están ahí, que son la anfotericina B y los azoles, en realidad no son estrictamente antibióticos, son antimicóticos, antifúngicos, pero lo veremos más adelante cuando estudiemos antifúngicos que atacan a la membrana celular. Por ahora se los pueden olvidar, dejen solo colistin y daptomicina, que son los únicos antibióticos. Cuando hablamos de inhibición de síntesis proteica, recuerden que el ribosoma bacteriano es distinto del ribosoma de una célula eucariota, porque las subunidades son distintas. Tenemos subunidad menor, que es de 30S, y subunidad mayor, que es de 50S. Sobre la subunidad menor vamos a tener a 2 familias de antibióticos, que es la familia de los aminoglucósidos y la familia de las tetraciclinas. Decimos familia porque después veremos cuáles son los antibióticos que forman parte de esta familia. Dentro de aminoglucósidos, gentamicina, amicacina son 2 de los más utilizados. Y dentro de la familia de las tetraciclinas, hoy en día la tetraciclina clásica no se utiliza más, se utilizan las que son de generaciones más nuevas, como vamos a aprender más adelante, doxiciclina, aminociclina. Sobre la subunidad 50S, que es la subunidad mayor, tenemos 4 grupitos. El primero es una familia que es la familia de los macrólidos. Los macrólidos muy utilizados en el mercado. Dentro de ellos tenemos eritromicina, claritromicina, citromicina. Y los 3 que están abajo no son familias, son directamente nombre de antibiótico, por eso no están en verde, que son en cloranfenicol, que en la antigüedad se usaba mucho, hoy en día por su toxicidad pasó a ser un antibiótico solo para uso tópico, no se usa más para sistémico. La clindamicina, que nosotros la usamos, va a estar también dentro del grupo de los antianaeróbicos, pero clindamicina ahí está y es significativa. Y por último, linezolid, que es un antibiótico de los relativamente más nuevitos que sirve para cocos positivos, entre ellos los estáfilos resistentes y el enterococo vancomicina resistente. Así que el linezolid
también muy utilizado. Y por último, aquellos que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos. Y acá tenemos la familia de las quinolonas. Dentro de quinolonas van a haber varias, todas las que terminan en floxacina son quinolonas, ciprofloxacina, norfloxacina, moxifloxacina. Después está la rifampicina, que es antibiótico directamente, por eso no está en verde, eso no es familia, que si bien uno lo va a estudiar dentro de lo que es tratamiento de tuberculosis, también cubre otras bacterias que no son tuberculosis y que eso hace que nosotros lo utilicemos, por ejemplo, para cocos positivos. La familia de las sulfas, todo antibiótico que empieza su nombre con sulfa, es una sulfa. Nosotros tenemos varias sulfas en el mercado, pero lo que nos va a pasar junto con el antibiótico que está abajo, que es trimetoprima, que en realidad la sulfa que más utilizamos en el mercado es aquella que viene asociada con trimetoprima. Por eso tenemos nombrado ahí al cotrimoxazol. Cotrimoxazol es la unión de dos antibióticos, que es trimetoprima con sulfametoxazol, que es una sulfa. Y forman este nuevo antibiótico llamado cotrimoxazol, más conocido por su nombre comercial que es Bactrim, o nosotros en medicina que usamos la sigla para el cotrimoxazol, usamos la sigla TMS. TM de trimetoprima y la S de sulfametoxazol. Después tenemos al metronidazol, que el metronidazol también es directamente antibiótico y nosotros lo vamos a estudiar también dentro de lo que se llaman los antianaeróbicos. Y por último la pirimetamina, que en realidad es un antiprotozoario. Pirimetamina junto con otra sulfa llamada sulfadiazina se utilizan para tratamiento de la toxoplasmosis. Con esto finalizamos la clasificación de antibióticos. Acuérdense que dentro de lo que uno hablaba al principio de la tabla de triple entrada, una cosa es nombrar a un antibiótico y por debajo hacer el listado de todas las bacterias que logro matar con ese antibiótico. Eso es el espectro. Si yo arriba de título puse un antibiótico y abajo pongo la enumeración de las bacterias que mata este antibiótico, eso es el espectro. No solo que es ese listado, que es lo que uno deberá aprender cada vez que aprendamos un antibiótico, sino que me permite clasificar el espectro en tres grupos, en aquellos antibióticos que son de amplio espectro, aquellos que son de pequeño espectro y aquellos que son de espectro ampliado. Fíjense, es una cuestión semántica, pero es importante. Amplio espectro significa que el mismo antibiótico mata algunos gram positivos, algunos gram negativos, espiroquetas, y fíjense importantísimo, clamidia y micoplasma. ¿Se acuerdan de clamidia y micoplasma? Eran los gérmenes atípicos o intracelulares. Y también algunos hongos y algunos parásitos. En este grupo tenemos, por ejemplo, a las tetraciclinas, al cloranfenicol, a los macrólidos y a las quinolonas. Esos son de amplio espectro. ¿Qué significa de pequeño espectro? Cuando la población es limitada. Ponemos como ejemplo la penicilina. Mata algunos gram positivos, algunos gram negativos y solamente espiroquetas. Punto final. Eso significa pequeño espectro. El listado de bacterias es pequeño. El espectro ampliado, esto es, se agarró un antibiótico que era de pequeño espectro y se le hizo alguna modificación para aumentarle, para ampliarle el espectro. Esto significa espectro ampliado. Si ponemos como ejemplo la amoxicilina es semisintética, se agarró la molécula de penicilina, se la modificó y se inventó esta aminopenicilina que es la amoxicilina. Le amplié el espectro, o sea, cubro más bacterias que si fuera penicilina sola. Pero algo importante, un antibiótico en el listado de las bacterias que están abajo, por ejemplo, si ustedes agarran en los libros el antibiótico que tiene su espectro más largo, que tiene más bacterias nombradas, es el imipenem. Imipenem es un carbapenemo que pertenece a la familia de los beta-lactámicos. Pero cuando ustedes ven al imipenem y buscan en ese listado de bacterias, no van a encontrar ni clamidia, ni micoplasma, ni ningún protozoo. Por lo tanto, yo no puedo decir que el imipenem sea de amplio espectro. Tiene un espectro muy grande, pero es un espectro ampliado, no es amplio espectro. Esta diferencia semántica es importante en la clínica, porque a veces uno dice poner antibióticos de amplio espectro como decir ponerle algo que le cubra muchas cosas, pero en realidad desde el punto de vista farmacológico, para ser de amplio espectro tiene que cubrir muchas cosas, dentro de ellas intracelulares, dentro de ellas algún hongo, algún parásito. Así que nos quedan pocos de amplio espectro en el mercado y como ya verán un chiquitín más adelante, no debería darle amplio espectro a casi nadie, salvo que sea estrictamente necesario. Un tema fundamental
porque yo se los vine nombrando desde el principio. Muchos antibióticos uno los usa y de repente las bacterias se vuelven resistentes. Esto es, resistencia es la falta de sensibilidad de un microorganismo frente a un fármaco. Tenemos varias formas en las cuales una bacteria se puede defender y hacerse resistente a un antibiótico. Tenemos estas 5 formas. El primero son las enzimas, que es decir, que una enzima va, ataca a la molécula y la destruye. Por ejemplo, las beta-lactamasas. En el segundo es cambiar la permeabilidad al fármaco. ¿Se acuerdan de las porinas que estaban en la membrana externa de las bacterias negativas? Bien, por ejemplo, la pseudomona cierra las porinas y no permite la entrada de los beta-lactámicos. Es una forma de hacerse resistente. Alteración estructural del blanco de acción, es decir, que yo puedo, por ejemplo, la PBP, que es la proteína ligadora de penicilina, en la mayoría es el blanco de acción de los beta-lactámicos. El neumococo lo que hace es mutar la PBP y si muta el blanco de acción, altera estructuralmente el blanco, se vuelve resistente. Hay antibióticos que mutan al ribosoma bacteriano y esto hace que el antibiótico no se pueda unir a su blanco. El cuarto es el desarrollo de una vía metabólica que saltea la reacción inhibida por el fármaco. Por ejemplo, cuando nosotros veamos las sulfas lo que hacen es inhibir a uno de los pasos metabólicos de la síntesis del ácido fólico, en este caso necesito el PABA, el ácido paraminobenzoico, y lo que pueden hacer algunas bacterias es hiperproducir PABA para saltear el paso metabólico inhibido por la sulfa, que inhibe a la dihidropteroato sintetasa, ya lo vamos a estudiar más adelante. Si hiperproduce PABA, saltea este paso metabólico y de esa manera se puede hacer resistente. Y por último, el aumento de la expulsión del fármaco. Hay muchas bacterias que tienen en su membrana y su pared lo que se llaman bombas de extrusión o bombas de flujo, es decir que una vez que el antibiótico entró, la bacteria lo agarra y lo escupe para afuera. Es una forma de hacerse también resistente y por ejemplo la Escherichia coli se hace resistente a las tetraciclinas expulsándolas de su interior. Cuando vemos esto en un gráfico, nosotros tenemos enzimas que degradan al fármaco, que lo puede hacer tanto en el intracelular como en el espacio periplásmico o en el extracelular, pero son enzimas que van y degradan al antibiótico. Puedo alterar el blanco de acción, puedo poner bombas de flujo, son estas bombas de extrusión o de flujo para que el antibiótico entró, pero la bacteria lo expulsa hacia afuera. Si ustedes se fijan, estas 3 formas de hacerse resistente tienen su gen y ese gen está codificado en algo que se llama plásmido. Estos plásmidos van a ser importantísimos para la resistencia bacteriana porque acuérdense que las bacterias pueden traspasarse el plásmido, este genoma circular, se lo pueden pasar de bacteria a bacteria y es una forma en la que las bacterias tienen para expandir su resistencia, es decir, pasar de una bacteria a otra a través de un plásmido. Cuando hablamos del origen de la resistencia, puede ser natural, son bacterias intrínsecamente resistentes, siempre lo fueron, esto tiene que ver con la selección natural de las especies bacterianas a lo largo de los años, siempre fueron resistentes, van a seguir siendo resistentes, son intrínsecamente resistentes. Pero la que nos importa a nosotros es la resistencia adquirida, porque esto depende del uso de antibióticos. Hay bacterias que con exponerla una única vez a un antibiótico, si la bacteria no murió, lo escanea y se vuelve resistente. Son sumamente inteligentes las bacterias y le inventan un mecanismo de resistencia. Por lo tanto, entre la resistencia adquirida, que es lo que más nos importa a nosotros, está la recombinación cromosómica, la recombinación genética y o la transferencia de plásmidos, como vemos en el gráfico, bacterias que están fusionadas y a partir de ahí se traspasan el plásmido, y lo que me importa a mí, que es el tercero, que es transferencia de bacterias mutadas entre individuos afectados. ¿Por qué? Porque esto es lo que hacemos nosotros. Vamos, atendemos a un paciente, nos llevamos una bacteria de un paciente y se la transmitimos a otro. Es decir, que esto es personal de salud, no se la lleva solo en las manos, sino que se la lleva en todo lo que tuvo contacto con el paciente, ya sea camisolín, ya sea guante, ya sea carpeta, ya sea que toqué la cama del paciente. Por lo tanto, no olvidemos que nosotros somos los responsables de llevar en nuestras manos, decimos manos por la importancia, de llevar en nuestras manos la bacteria de un paciente a otro. Seamos conscientes de esto. Dentro de esta resistencia adquirida, a modo de
chiste para descontracturar cómo hace una bacteria para hacer que otra se vuelva resistente. Le dice que se ponga esto en el genoma y eso va a hacer que ni siquiera la penicilina pueda dañarlo. Y si ustedes ven ahí, dice que se transforma en una superbacteria. Al día de hoy, por más que esto suene a chiste y que decimos superbacteria como si fuera un superhéroe, sí existen las superbacterias, existen bacterias que son resistentes a todos los antibióticos conocidos. Y esto es, realmente se cree que va a ser un flagelo para la humanidad y que moriremos a causa de bacterias para las cuales no tenemos antibióticos para darle. Ahí tienen a la Superbug. Y dentro de la resistencia también tenemos algo que es la resistencia cruzada y es mecanismos de resistencia que afectan a fármacos de una misma clase. Por ejemplo, penicilinas y cefalosporinas pueden tener, como pertenecen las dos a la gran familia de los betalactámicos, pueden tener resistencia cruzada. ¿Cómo limitamos la resistencia? Dos cosas. Por un lado, mantener concentraciones en los tejidos lo bastante grandes como para que inhiban no solamente a la población nativa de bacterias, sino también a la primera generación de mutantes. Y el segundo, y es más importante, y por eso está en rojo y en un tamaño mayor, que es evitar la exposición a antibióticos. Puedo ponerle un punto final a eso, es decir, no demos antibióticos cuando no sean necesarios. Pero por otro lado, lo que dice ahí es guardémonos el antibiótico más valioso, aquel que es útil para bacterias intrahospitalarias, solo para las infecciones graves que realmente lo requieran. Porque si uno empieza a utilizar imipenem para cualquier infección, las bacterias se van a terminar volviendo resistentes al imipenem y estaríamos perdiendo una gran herramienta, algo que es muy valioso para nosotros. Entramos en la parte final de la clase y es el empleo clínico de antibióticos. Y para esto yo necesito seleccionar correctamente el antibiótico que le voy a dar. A veces tengo que combinarlos, dar más de un antibiótico a un paciente al mismo tiempo. Y por último vamos a ver dos palabritas de la quimioprofilaxis antimicrobiana. Quimioprofilaxis es profilaxis, que es prevenir una infección con el uso de antibióticos. Con respecto al primer ítem, la selección del antibiótico, la selección racional depende de, primero, el diagnóstico. Yo tengo la impresión clínica, por ejemplo, sospecho que tiene una neumonía y tomo muestra representativa para estudio bacteriológico antes de darle el antibiótico. Yo les puse como ejemplo al principio de la clase que si tengo una neumonía voy a tomar por lo menos una muestra respiratoria, ya sea esputo, aspirado traqueal, minivalval y hemocultivos. Es decir, que tomo muestra representativa para ver si logro rescatar a la bacteria. Pero lo más importante para nosotros es la impresión clínica. Y una vez que tengo la impresión clínica, yo necesito suponer cuáles son los microorganismos que le producen esta infección. Y para esto me voy a basar en cuatro cosas: sitio de infección, edad del paciente, factor predisponente mecánico, factor predisponente del huésped. Si bien esto por ahora tal vez para ustedes les parezca mucho, les nombro solamente un ejemplo muy cortito. Si el sitio de infección yo dije neumonía, en edad del paciente no es lo mismo la neumonía del neonato, de un niño, de un adulto, de un anciano. Por lo tanto, los gérmenes van a ir cambiando por los grupos etarios. Factor predisponente mecánico no es lo mismo en un paciente que tiene alguna alteración pulmonar previa que en un paciente que no tiene alteración pulmonar previa, o no es lo mismo estar con un respirador artificial que estar sin respirador, porque ahí tengo un factor predisponente mecánico. Si yo te intubé, tenés algo mecánico que es que a través del tubo orotraqueal y te conecté a un respirador, yo te pude haber metido alguna bacteria de las intrahospitalarias. Y por último, factor predisponente del huésped, no es lo mismo estar inmunocompetente que inmunocomprometido. No es lo mismo una neumonía en un paciente HIV positivo que en una neumonía en un paciente inmunocompetente, ¿no? Por lo tanto, esto me va cambiando qué germen puede ser y por lo tanto me va a cambiar qué antibiótico le voy a poner. No me voy a detener en esto, pero ahí tienen ejemplos de diferentes infecciones y cuáles son la probabilidad de gérmenes, ¿no? Tal vez alguna de las características: meningitis con sus tres principales gérmenes productores, que son neumococo, meningococo, Haemophilus influenzae. ¿Por qué es necesario a veces conocer este listado? Porque cuando yo voy a elegir un antibiótico empírico, yo tengo que cubrir al 90% de probabilidades de gérmenes productores de esa enfermedad. Por lo tanto, si yo voy a tratar empíricamente una meningitis, tengo que cubrir estas tres bacterias. En cuanto a este que les comenté recién, si voy a dar un antibiótico empírico, esto lo uso para infecciones graves y debo cubrir el 90% de probabilidad de gérmenes productores de esa infección. Y esto me lo diferencio de lo que es un antibiótico definido, es cuando yo ya sé cuál es el germen, tenga o no tenga antibiograma, sé el nombre del germen, entonces le voy a dar un antibiótico más dirigido.
Ahora, si yo empecé con un tratamiento antibiótico empírico, luego lo tengo que bajar a un antibiótico definido. Esto lo llamamos desescalamiento o decalamiento. ¿Por qué digo desescalar? Porque cuando yo te puse empírico, te quise cubrir un montón de cosas, por lo tanto uso mayores espectros de antibiótico. Mientras que cuando yo desescalo y te doy un antibiótico más definido, el espectro de ese antibiótico que voy a utilizar suele ser de menor espectro. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo te doy antibiótico de amplio espectro, estoy cubriendo más bacterias de las que realmente te están produciendo la infección, te voy a matar más flora. Recuerden que nuestra flora son bacterias que conviven con nosotros y esto me va a dar no solamente más efecto adverso, sino más probabilidad de que alguna de estas bacterias que forman parte de nuestra flora inventen mecanismos de resistencia para este antibiótico, ¿no? Por lo tanto, siempre que se pueda dar del menor espectro posible, si empecé con espectros muy amplios, después se lo voy a disminuir. Desescalar también es que yo tal vez al principio te di una combinación de varios antibióticos y cuando ya sé cuál es el germen, te voy sacando aquellos antibióticos que no me sirven y me quedo solo con el que me cubre a la bacteria que está produciendo la infección. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque hay peligros del uso indiscriminado, sensibilización de una población que puede terminar en hipersensibilidad, cambios en la flora normal del cuerpo con la subsecuente superinfección, enmascaramiento de la infección grave pero sin erradicarla, por ejemplo en los abscesos, porque el absceso requiere tratamiento quirúrgico, tengo que ir a drenar el absceso. Toxicidad directa del fármaco, porque los fármacos son todos tóxicos, todos tienen efectos adversos. Y por último, importantísimo, por eso marcado en otro color, el desarrollo de resistencia. Por eso es que no debemos usar indiscriminadamente los antibióticos y si los usamos, tiene que ser correctamente. El segundo ítem del uso clínico de antibióticos será la combinación de antibióticos. Tienen indicaciones, por ejemplo, para infecciones graves, considerando los 2 o 3 patógenos más probables. Retardar el surgimiento de mutantes resistentes en infecciones crónicas, por eso a veces tengo que combinar para que un antibiótico mate a la mutante de resistencia de otro. Tratar infecciones mixtas, cada fármaco se dirige contra un microorganismo patógeno importante, en infecciones que son por más de una bacteria. Y por último, lograr sinergia bactericida o suministrar acción bactericida. A veces hay antibióticos que solitos son bacteriostáticos, pero si yo los doy juntos logro el efecto bactericida. Hay desventajas de la combinación, el falso sentido de seguridad, mayor probabilidad de aparición de reacciones adversas, obviamente te doy más antibióticos, el mayor costo y que a veces la combinación no logra más que un solo fármaco eficaz. Esto pasó muchas veces, por ejemplo, con las neutropenias febriles, que uno intentaba dar mucho antibiótico y tal vez dando un solo antibiótico de espectro amplio logramos ser eficaces y no necesariamente hay que dar muchos antibióticos. Los mecanismos de combinación puede ser indiferente, puede ser que si yo doy 2 antibióticos no pase nada entre ellos, que hagan sinergia de suma. Sinergia de suma es si yo doy 2 antibióticos, esto ustedes ya lo saben, si yo doy 2 antibióticos que tienen exactamente el mismo mecanismo de acción. Por ejemplo, dar 2 antibióticos de la misma familia o que ataquen a lo mismo, 2 antibióticos que ataquen la pared, por ejemplo. Eso es sinergia de suma. Mientras que sinergia de potenciación, marcado en otro color porque es lo que yo quiero hacer, lo que yo busco siempre, es dar 2 antibióticos con diferente mecanismo de acción, por lo tanto logro matar a la bacteria porque lo ataco en 2 lugares. Le doy un balazo en la cabeza y un balazo en el corazón, de esa manera me aseguro que la bacteria se muera y se muera. Por lo tanto, siempre que yo combine voy a intentar lograr sinergia de potenciación. Y por último, está nombrado en los libros, se lo pongo chiquitito, entre paréntesis, que es el antagonismo. La verdad que esto nosotros no lo vemos en terapéutica y es dar 2 antibióticos que se antagonicen entre sí, ¿no? Que por el hecho de haberlos dado me hacen reacción antagónica. Y por último, y les prometo que estamos terminando, la quimioprofilaxis antimicrobiana sería dar antibiótico para prevenir una infección. Profilaxis, ustedes saben que puede ser primaria o secundaria. Primaria es cuando no tuvo todavía la infección. Secundaria sería cuando ya la tuvo y quiero evitar que le aparezca. La utilidad se limita a la acción de un fármaco específico sobre un microorganismo específico y debe ponderarse el riesgo de que el paciente contraiga esta infección contra la toxicidad del fármaco, porque ya les dije que todos son tóxicos, el costo, los inconvenientes y la mayor posibilidad de una infección agregada. Estas que están acá son todas las indicaciones para quimioprofilaxis antimicrobiana, cobertura de gérmenes de piel en cirugía, para toda la cirugía, justo antes de que el cirujano haga el tajito con el bisturí, le ponemos antibiótico para evitar que el germen que está sobre la piel entre y colonice la herida. Cobertura de gérmenes de colon en cirugía colónica,
Las cirugías de colon deberían estar preparadas, es decir, que el paciente tiene que hacerse la limpieza colónica y todo para operarse. Hay veces que esto no se puede hacer porque, por ejemplo, entró por una suboclusión intestinal, termina en cirugía de colon, en un colon no preparado, tengo que cubrir porque caquita peritoneo, esto me va a dar infección, así que sí o sí le voy a dar antibiótico para evitar que me haga una infección intraabdominal. Extracción dentaria en pacientes que tienen valvulopatías, muchos pacientes con valvulopatías, así sea una aorta bicúspide, un prolapso mitral, cada vez que van al dentista tienen que tomar antibióticos. Las fracturas expuestas, un paciente que tuvo una fractura expuesta expuso su hueso a gérmenes del ambiente, ya sea tierra del asfalto o en el intrahospitalario con bacterias intrahospitalarias, le voy a poner antibiótico para evitar que el hueso se infecte y me haga una osteomielitis en el hueso fracturado. Contacto con pacientes que tuvieron meningitis. Esto saben que a veces pasa en los colegios, un niño tiene meningitis y a todos los compañeritos hay que darle antibiótico, o incluso un médico atendió a un paciente con meningitis e incluso lo intubó y tiene que tomar antibiótico para evitar que le aparezca meningitis a él. Y por último, como ejemplo, el contacto con paciente con tuberculosis, ¿no? En el conviviente de un paciente con tuberculosis uno tiene que buscarle y si no tiene la infección lo vamos a prevenir. Todo esto que les estoy contando es prevención primaria, las prevenciones secundarias se hacen solo en casos muy particulares, sobre todo pacientes inmunosuprimidos, que si ya tuvieron una infección le dejo antibiótico prolongado, me pasa mucho en los pacientes HIV, para evitar la reaparición de esta infección. Con esto hemos terminado, les dejo esta publicidad que es de España, pero algo importante que se hizo, que el antibiótico puede dejar de curar, por lo tanto tómenlo solo cuando y cómo te lo recete el médico o odontólogo. Marco esto del odontólogo porque los odontólogos también recetan antibióticos, no son médicos pero recetan antibióticos, no siempre saben lo que están haciendo, de hecho lo usan bastante mal, no me voy a meter a criticar más odontólogos, pero lo usan bastante mal, pero lo importante es eso, usémoslo correctamente porque que el día de mañana nosotros no tengamos antibióticos para darle a los pacientes es realmente nuestra culpa, es haber usado mal el antibiótico y hace que las bacterias se vuelvan resistentes. Muchas gracias por su atención, les dejo mucho de inquietud y mucho para que estudien.